Esto es 60 por 60 a través de 106.3. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Iniciamos después de ver nuestros 60 segundos de hoy. Hoy queremos abrir un debate a ver si estamos entendiendo bien. ¿Por qué tanto rasgadero de vestiduras con el tema de la militarización de las tareas de seguridad pública? Desde hace años esas tareas las hemos ido cediendo a los militares. Desde la PGR en manos del general Macedo de la Concha en el 2000, la Policía Federal de García Luna, la Gendarmería, la Guardia Nacional. Su base son jóvenes entrenados en cuarteles del Ejército. ¿No nos ha ido bien? Tal vez. Pero, ¿estamos listos para que los civiles asuman esa responsabilidad? Yo creo que no. ¿Que los militares violen derechos humanos? ¿Y los policías civiles no? ¿Ahora resulta que son unos santos? Los militares son lo mejor que tenemos en el país para recuperar la seguridad. Es más, son lo último que nos queda. Luego entonces, ¿por qué tanto brinco? Los leemos. Saludos. Bueno, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Nos acompaña el abogado Andrés Montoya García. Él, pues es un abogado de muchos años, muy vaguito en el tema no solamente de la litigada, sino del análisis legal y todo eso. Y como yo sé, porque te sigo y somos amigos, que tienes de alguna forma relación con el tema militar y has trabajado con ellos incluso, pues te invité para que nos ayudes a desglosar, a entender y en su momento, pues si estamos equivocados en nuestro planteamiento, pues que nos corrijas. Pero lo importante es que la gente tenga más posibilidad de tener un criterio más amplio. Creo que vamos a dividir esta participación, Andrés, en dos partes. Perfecto. Una es la discusión que hay a nivel nacional, que están todo el mundo rasgándose las vestiduras. Y dos, deben de seguir en las calles nuestros soldados o el ejército o las personas con entrenamiento militar, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Jorge, y antes que nada, pues es un honor estar aquí en tu programa y conociendo tu trayectoria de vida. La verdad que veo el fruto parcialmente, porque todavía falta mucho, tienes mucho que dar a la sociedad, de todo ese esfuerzo y ese profesionalismo, y veo que vienes acompañado de un excelente equipo de trabajo. Mira, el tema que está en boga ahorita, yo creo que hay que analizarlo de forma y de fondo, en varias aristas. Lamentablemente, ahorita está en una cancha, una arena política, Totalmente. donde hay que ver que hay conflicto incluso entre los mismos miembros de un solo partido, y que estamos a puertas de unas elecciones muy importantes, con miras a la del 24, pero previo a ello tenemos la elección de CDMX, y vemos que se está, como bien dices tú, llevando a cabo una discusión si se amplía o no se amplía hasta años más después del sexenio del presidente. Uh-huh. Eso sería una situación, pues ya lo de menos, ¿verdad? Lo importante que ahorita está en las calles el ejército y hay que hacer historia, Jorge. Tenemos al ejército en trabajos de seguridad pública en los tiempos de 1966 a la fecha. Fíjate, yo ponía que en el 2000, desde que prácticamente Vicente Fox militarizó la PGR, ¿recuerdas? Así es, con Macedo de la Concha. Con Macedo de la Concha, que aquí tuvimos en ese tiempo capitán, también como delegado de la PGR. Llega Macedo de la Concha, tiene una relación de parentesco con Marta Sahún, no sé si recordarás, y de una u otra forma el general Macedo le ponía ahí un toque de formalidad a la PGR. Entonces, lo hemos tenido en el Plan Cóndor, en el Plan Canador, en donde hubo un conflicto muy fuerte en Sinaloa, en Durango, y donde empezaron a matar policías, pero cuando pasan a privar de la vida a militares y a marinos, entonces es donde la Sedena se activa, y bajo el mando del general Rangel en aquel tiempo, entran y sofocan ese inicio, y es donde se separa, y el crimen organizado termina declarando que en Ciudad Obregón van a vivir como familia y en Guadalajara van a operar en tema de negocio. Se pacifica el país
y seguimos pues teniendo. Y fíjate que es muy acertado lo que comentas en la época de Fox. Yo me iría un poquito atrás, en la época de Cedillo. Hubo un grupo llamado Fuerzas Federales de Apoyo. De hecho, a mí me tocó coordinar, estando en el área de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de Sonora, lo que hoy es la Secretaría de Seguridad Pública. Antes dependía de la Subsecretaría C de Gobierno y por consecuencia, y teníamos la coordinación de las Fuerzas Federales de Apoyo. Y en aquel entonces, cuando se ubicaba o detectaba un foco rojo, has de recordar que la extinta Policía Judicial del Estado, pues no, había policías, pues algunos gorditos, físicamente no aptos para un combate directo, y entraban en apoyo, se apagaba el fuego, por decir de una manera, y se retiraba, ¿no? Entonces, tenemos ya lo que se llama la guerra declarada por Calderón, que no es una guerra como tal. Si fuera una guerra, pues entraría el derecho humanitario. Entonces el soldado entraría cuerpo a cuerpo, o combatiente con combatiente, en este caso con el delincuente. Tendrían que venir la Organización de las Naciones Unidas y sería un tema más. Sí, lo de guerra es un asunto de marketing Así es. político, ¿no? O sea, Entonces, en esos 22 años que tú tomas en cuenta a partir de Fox, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Cada sexenio, discursos van, discursos vienen, se mantenía el ejército en las calles y se fue dando un relajamiento en la policía. Las policías estatales, salvo aquí en Sonora, que se crea un grupo de operaciones especiales, recordarás el famoso GOES, sí, claro. que era un cuerpo de reacción, que en materia policíaca, en administración policial, eso se le conoce como una gendarmería, que está entre la policía tradicional y el ejército. Hay 27 gendarmerías o 47 en todo el país. O sea, la figura de la Guardia Nacional que tenemos en México existe en España, en Chile, incluso en Venezuela y en Corea son 100% militares. Entonces, incrustado esa figura de la Guardia Nacional, permite que el soldado mexicano y pueda entrar ya al combate protegido, ya con una ley. Y también hay que recordar que en el año 2019 sale un decreto presidencial donde autoriza al ejército mexicano, fíjate, fue aprobado por el Congreso, eh, por, a participar en tareas de seguridad pública. Es decir, en auxilio de las funciones de las policías, supeditada a un mando civil, en una forma temporal, con objetivos claros, podía él estar en las calles. Ahorita ya el soldado tiene la seguridad jurídica de que no lo van a acusar de abuso de autoridad, como hubo muchos militares en la cárcel. Tiene ya un reglamento, una normatividad en la cual puede actuar. Se excedieron, decía en aquel tiempo, porque ahora ya te pueden revisar, te pueden catear, pueden pararte en el libre tránsito. Sin embargo, esto es en auxilio de la función de la seguridad pública. Sí, mira, la discusión a mí, los extremos, ¿no? Como siempre se dan en la discusión política, se me figura cuando escucho los discursos de, en este caso, la oposición a la iniciativa, que, bueno, era una iniciativa del PRI, supuestamente, aunque ya la asumió el presidente. Pareciera que lo que se está tratando de aprobar es que desaparezcan las policías municipales y que los del ejército se suban a las patrullas eléctricas en Hermosillo y que anden de labores de tránsito y estén. Y no es eso. No es eso lo que se está discutiendo. Lo que yo entiendo es que lo que está discutiéndose es darle un sustento jurídico, justamente, una protección jurídica a esa actuación. Así es. Porque todavía hay lagunas ahí. Porque no estamos, yo insisto, mira, regionalizando un ejemplo. Ayer, antier, el gobernador salió a informar, cosa que se me hizo extraño, porque casi nunca se informa eso, que había el ejército detenido y decomisado un arsenal impresionante ahí en el Valle de Guaymas, en las Guásimas, creo. Fusiles Barrett, calibre 50, 30, no sé cuántas cuernos de chivo, miles y miles de cartuchos. ¿Tú crees que la policía estatal o la policía municipal hubieran sido capaces de enfrentar
una situación de esta naturaleza? Claro que no. Mira, ¿qué es lo que nos brinda de seguridad la participación del ejército? Qué bueno que tocas esto. Yo creo que también hay que reconocer aquí, Jorge, que el gobernador del estado, los golpes clave o las acciones clave que se han realizado en lo que va de este sexenio, las ha efectuado con el ejército. Claro. O sea, tenemos Caborca, tenemos Altar, Navojoa, ese arsenal donde el general Ambía ahí personalmente ejecuta. Tenemos lo que acabas de mencionar. Cuando el ejército sale a la calle con una fuerza de tarea, ¿qué es una fuerza de tarea? Una misión específica, con un presupuesto, con un estado de fuerza, lo que no tiene es reversa. Se le da una instrucción de ubicación, localización de este objetivo y no hay reversa, esta fuerza de tarea. Entonces, tenemos un Instituto de Seguridad Pública que creo que históricamente ha formado elementos. Ha habido sexenios donde se ha relajado, que incluso no había internamiento, iba nada más de día. Pero tradicionalmente en Sonora tenemos policías muy buenos, sobre todo los egresados a aquella academia de Ciudad Obregón, ¿sí? Hay elementos muy buenos, muy preparados, y hoy quieren algunos municipios justificar por el hecho de que se canceló el apoyo del Subsemun, el apoyo de fortalecimiento, el Fortasec famoso, y así sucesivamente. Sin embargo, hay que recordar que cuando se hace un presupuesto, se toman en cuenta los programas de trabajo. En este caso, el de seguridad pública tendría que generar un programa de trabajo y no necesariamente ese apoyo extraordinario de seguridad pública a nivel nacional. Tenemos un ejemplo aquí en Hermosillo, como de una forma u otra, ahorita tenemos un parque vehicular más interesante, con un número más grande. Eso permite marcar presencia. Faltaría ahí ver. También permite extorsionar a los automóviles. Claro, o sea, en todo se cuecen habas, ¿no? Sin embargo, ahorita que dices de extorsión, pues hay una operación de tránsito, pero lo que queremos aquí en el tema de seguridad pública, ¿sí? Hay un vacío, ¿por qué no decirlo?, en el tema de presencia de investigación, ¿sí? Los famosos cuadrantes que se usaban en sus dichos, que no es otra cosa más que conocer el territorio. Hay una escuela criminológica, la Escuela de Chicago, que tienes que ubicar. Es tan sencillo, Jorge, es una ciencia. La criminología es una ciencia. Tienes que ubicar qué delitos se cometen, a qué horas se cometen, dónde es la zona que se comete, ¿sí? Y vas focalizando los grupos. Tuvimos un tiempo aquí en Hermosillo, para quien me escucha y ya tiene un poquito de edad, pues estaban los B por G, estaban los 500 de allá del Coloso, los B por G eran de la Valderrama, los paquetes del Apolo. Había una ubicación geográfica, pero había también un control, a manera tal de que se cometía un delito y se sabía quién era o quién, por el solo hecho de cómo entraba a la habitación, ¿no? Cómo entraba a la casa, así por la ventana. Había gente que entraba por la ventana cuando la puerta estaba abierta. Entonces, se está perdiendo o se está dejando de generar esa intuición policíaca en el ser humano. Ya no hay policías de segunda, Jorge. ¿Qué es el policía de segunda? El policía de segunda es el que a la hora del perro, a las 3 de la mañana, le ponía el vehículo estándar, el cambio en segunda, apagaba las luces y transitaba por la ciudad, sobre todo por las zonas conflictivas, y solamente ahí aparecían en este caso, los ladrones, ¿no? Entonces, no hay una investigación, vemos una policía atenida a la función del ejército, vemos que están pegados a las redes sociales, a ponerse unas selfies que si se ven de una manera u otra, y por qué no decirlo, también hemos llegado desgraciadamente al tema de complicidad y los compromisos. Entonces, de ahí lo interesante, o una de las bondades, Jorge, de que un personal externo, hay que recordar que el ejército rota a su personal,
que alguien pudiera decir es que eso hace que desconozcan el terreno. No es cierto, la inteligencia militar va sumando, va agregando, y aquí en este caso, pues son ojos nuevos para llegar a un territorio. Y por lo tanto, lo vimos, por ejemplo, aquí en Caborca recientemente, se le ofrecía una cantidad de dinero al grupo operativo y lo rechaza, porque esa es la formación, esa es la mística del ejército. Entonces yo creo que, para ubicar un poco más el tema, yo creo que hay que ir preparando a la policía, ir formándola como una escuela castrense, lo que en su momento fue la Escuela de Policía de Ciudad Obregón, lo que en inicio fue el ISPE. Hoy he visto, también hay que decir, que al parecer hay militares dando instrucción, Claro. lo levantan en la madrugada a correr, la marcha nocturna. Eso hay que hacer, generar el amor a esa profesión y, en la medida de lo posible, alejarlo de esas situaciones de corrupción que, pues, al parecer están un poco ya incrustadas, ¿no? Sí, incluso lo que sostiene el presidente de la República en su propuesta esta, que dice él que cambió de opinión, porque recordemos que pues, los políticos hablan, sobre todo cuando son oposición, muchas veces solamente por contradecir a la autoridad. Pues en aquel tiempo Eloy era presidente de Morena o candidato, o Eloy presidente, y condenaba el uso del ejército en las calles y en las tareas de seguridad. Ahora que le toca ser presidente, no solamente ya no lo condena, lo apoya, porque una cosa es el discurso político. Por eso yo quiero separar el discurso político, que se me hace hueco, porque el ejército en tareas de seguridad pública ya tiene muchos años, y pareciera que apenas vamos a probar que lo haga. Mira, por eso te decía al inicio, hay que verlo de forma y de fondo. Lamentablemente la arena política se ha convertido como una parte del conflicto entre los grupos políticos, ¿verdad? Sin embargo, entonces digamos que se está militarizando la protección civil, entonces estamos militarizando el sistema de vacunación. El ejército está en muchas tareas, Jorge. Está, vacuna, va y rescata, Son constructores, va en tema de forestación. Sí, o sea, hay muchas áreas en las que tenemos participando el ejército, incluso en la política. Recordarás a Sánchez Taboada, ese general que fue presidente nacional del PRI, asesor del presidente Luis Echeverría. Nos asustamos cuando vemos esos temas. Aquí en Sonora, ayer andaba por rumbos del sistema penitenciario y recordaba allí, porque me encontré unos militares viejos que se me acercaban a saludar, que estuvieron cuando yo operé ahí ciertas cosas, y la penitenciaría del estado estaba bajo el control del ejército. Estamos hablando de casi los 70s. Entonces, en fin, Jorge, yo creo que definitivamente aquí el punto que hay que ver, más que si el ejército en las calles, primero que tenga una normatividad para que el mismo ciudadano no se le violen derechos humanos al tema de operación, para que el soldado que está en la línea delgada del cumplimiento del deber, entre abusar de la autoridad o incumplir un deber legal, es una línea muy delgada. Y la otra es que las policías estatales y municipales, en la medida en que se pueda, irlas preparando. ¿Por qué digo en la medida que se pueda? Porque hay municipios chicos que incluso hay unos que no tendrán un cuerpo de seguridad pública. No hay quienes tienen 3 elementos, 6 elementos. Hay quienes el armamento que tienen carece pues, de una capacidad para enfrentar el crimen. Por eso también acertada esa propuesta, creo que le hizo el secretario ahí de la mesa de seguridad, donde está pidiendo que el arma asegurada a la delincuencia pase a las fuerzas policíacas, ¿no? Entonces yo considero que hay que apostarle a la capacitación. Hay excelentes policías que les gustaría darle formación a los nuevos elementos. Hay perfiles que todavía nos quedan que pueden generar esa escuela iniciática y rescatar esa imagen de policía, porque también, ¿por qué no decirlo? La Fraternidad Azul, cuando trabaja, cuando opera, da resultados, ¿no? Un policía mal atendido trabaja a brazos caídos, un policía no reconocido su función,
pues lo tendríamos en contra, ¿verdad? Entonces, sí, yo pienso que en esta discusión de ordenar, digamos, en la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas, o digamos, de policías entrenados con la educación militar, no la podemos abandonar. O sea, así es. no podemos en este momento voltear para otro lado, no tenemos capacidad. Yo prefiero un elemento de seguridad entrenado en un cuartel militar que en una escuela de policía civil. A eso que tú mencionas, Y, sí, y hay además otra cosa, el riesgo, la disciplina militar es mucho más fácil de controlar, digamos, el comportamiento de un elemento que alguien que no la tiene. por eso el regreso de la Guardia Nacional a los cuarteles, para purificarlos, para darles un tune-up, un reseteo, porque el contacto con policías que venían del orden civil y que se sumaron a la Guardia Nacional, el contacto directo con la sociedad, pues, ¿por qué no decirlo? También el Vox Populi decía que ya te estaban pidiendo dinero, Sí, que ya te claro, estaban revisando. claro. Entonces, es una forma de cuidar esa fuerza. Y voy a permitirme citar el tema de Colombia, Jorge. En Colombia existe una Policía Nacional muy fuerte, muy equiparada al ejército. De hecho, yo te diría, porque me toca ir, me invitan, tengo el honor de ser invitado tanto por el Ejército Nacional de Colombia como la policía misma. Y por allá en los años 40, Jorge, hubo un intento de golpe de Estado por parte del ejército. Sin embargo, quienes defendieron al presidente fue la policía. De ahí hace un cambio estructural. Si viéramos la estructura de la Policía Nacional, es similar al ejército. La Escuela Santander, te puedo decir una de ellas, que está en Bogotá, tiene una formación militar. El uniforme es verde olivo. De ahí empezamos. Sí, sí. Entonces, sería interesante, pero también hay algo que se ha descuidado aquí, Jorge. Los grados. Los grados, que ahorita está resurgiendo la idea de generar la famosa cadena de mando. Que el policía, que el cadete, como toda persona que entra a una institución, sueña con dirigirla algún día o tener un cargo. Entonces, que el policía no se vea sometido a un tema político de que si quién llega, de quién es compadre, de quién es amigo, ¿no? Yo creo que hay que meterle, pues, y evitar, pues, en la medida posible. Yo creo que aquí vamos a pensar en voz alta, con solo sacar a los compadres que hay, Sí. entre policías y los malosos, pues dices tú, aquí estamos jugando, ¿verdad? Yo creo que a final de cuentas, para empezar a leer algunos comentarios de nuestros usuarios, el tema es que no estamos preparados todavía Así es. para que se saque el ejército de las calles. Creo, pero tampoco veo yo un plan de preparación hacia allá. Ese es el problema, que yo creo que tiene que correr paralelo, que se desarrolle una policía civil capacitada, fuerte, bien pagada, bien, con que continúen ayudando en las calles. Mira, por ejemplo, Guadalupe Norzagaray nos dice: es lo mejor tener una policía dependiente y vigilada por el ejército, encargada de la seguridad pública. Y ojalá, dice, también se manejaran el agua, que es considerada seguridad nacional, y quitaran a los ricos ganaderos y agricultores de los distritos de riego. No, es que la cantidad de mensajes que nos han llegado en esto, hay a favor y hay en contra. Nos dice que otra persona, igual, aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirla. La primera razón es que cómo la están aprobando la participación del ejército, no en tareas de seguridad, sino en dirección y administración de seguridad, viola la Constitución, dice esta persona. La forma es el fondo, y de aquí se deriva la historia y la lucha por la separación de la vida militar y la vida civil. La formación de los militares es menos que democrática. Si de por sí, dice el discurso de la izquierda radical, como ellos se autodenominan, es que la democracia en México no existe. Ahora imagínate, y se imponiendo de manera jerárquica como la militar. Esa es una parte del discurso, ¿no? Que dice, no, pues es que ahora van a ser más duros y que todo eso, ¿no? Dice aquí otra persona, Joseph, nos dice: muy buenos días, Jorge, excelente presente. Dice, en mi opinión, dice, hay dos aristas. Una,
que desafortunadamente o afortunadamente el ejército recibe órdenes directas del presidente, lo cual el presidente que tenemos hoy vive de ocurrencia, que no se le vaya a ocurrir algo más, dice, esa es una. Y dos, aquí la militarización es bien, dice, como dice usted, es política. Hoy aquí se trata de ver de qué cuero salen más correas. Y dime si directos políticos están en juego en el pueblo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge, es lo mejor que tenemos, solo lo único que tenemos, sin embargo, no le permiten actuar en muchas ocasiones. Fíjate, el mensaje inmediato anterior habla de qué va a hacer, ¿verdad? Y que depende del presidente de la República. Es una excelente participación. Y yo le diría a esa persona, me gusta su comentario, es una visión muy, muy objetiva. Pero también hay que agregar, Jorge, nos vamos a ir, el 2019 sale el decreto para que el ejército esté en las calles, 2019. 2020 se crea la Guardia Nacional. En agosto del 2021 se acaba de hacer una reforma a la ley orgánica de la Secretaría de Defensa, donde se incrustan 2 puntos, Jorge. El primero, que se crea el comando de ejército, el comandante de ejército. Entonces, para lo que antes teníamos, que era el presidente de la República como jefe nato de la Fuerza Armada, después seguía el secretario de la Defensa, ¿sí? Hoy se incrusta el comando de ejército. ¿Por qué esa figura? Porque imaginemos una tubería de Alaska hacia la Tierra del Fuego, de comunicación, bajo el concepto de América para los americanos, donde el famoso Comando Norte, o ponerlo el nombre correcto, sería los Estados Unidos, tienen una penetración y comunicación a partir del ejército de cada país, ¿sí? Y en esa comunicación diaria con el comando de ejército. Es decir, tenemos una guerra que es la de Rusia, tenemos el tema de China. En un momento dado, en una incursión militar de alguno de esos países a la América, se activaría esa operación en un ejercicio bélico. Luego entonces la circunstancia ha cambiado. Ya la posibilidad remota, no lo estoy diciendo como tal, si llegara a darse un golpe de Estado, ya no lo daría el secretario de la Defensa, lo daría el comandante de ejército. Exacto. Entonces, todavía le pones un puente más al presidente de la República para el tema de la tropa misma. Ahora, habría que hacerle una consulta a la tropa. ¿Querrá seguir en seguridad pública? A las viudas de la tropa, a las esposas de la tropa, les han subido los haberes, el sueldo a los militares, les han dado más tareas, ¿sí? Entonces, hay una figura, como te decía, fuerza de tarea. Lo vimos en Caborca. Vas, ubicas, localizas a X persona, vas y lo detienes y te regresas. Entonces, sería una cuestión de que se generaran objetivos claros en el tema de seguridad y que de una u otra forma, la delincuencia mexicana, hablando en tema criminológico, ha sido una delincuencia muy especial. Somos el país vecino distante a los Estados Unidos y siempre recordarás en los viejos tiempos o en los libros que leemos de historia en relación al crimen, ellos hablaban que con el gobierno no se metía, que al gobierno no se le mataba. Sí, la policía era el gobierno. Eso ya pasó. Sí. Entonces necesitamos que esa sensación de impunidad, Jorge, con una operación policíaca fuerte, ¿sí? Con un respaldo del ejército, haga que cada quien tome su cauce y poder lograr una paz social. Así es. Pues Andrés Montoya García, tenemos que, es un tema que nos da para horas y horas. Luego te vamos a volver a invitar porque el tema va a seguir, obviamente, en las noticias, va a seguir en la agenda y lo tenemos que aterrizar aquí a nivel local. Tenemos que ir a una pausa de nuestros colaboradores, porque ya tenemos ahí en fila otros temas, pero te quiero comprometer a que luego le continuemos con esta discusión, porque todavía hay mucho que entender y contextualizar, porque vemos en la televisión, vemos en las redes sociales esta discusión y creo que hay que aportar elementos para que entendamos mejor de qué demonios están hablando los políticos. Agradezco la invitación y
el escuchar las preguntas, las intervenciones de Sí, del ahorita público, le voy a dar lectura en el transcurso nos del programa. motiva a seguir. Tengo muchísimos comentarios. Ahorita les vamos a dar lectura en el transcurso del programa. Y por lo pronto, vamos a un mensaje a nuestros colaboradores. Son las 7 de la mañana con 34 minutos.